la tierra se moverá, reyes caerán, reinos se olvidarán, mas tu palabra no pasará, permanecerá. El cielo pasará, la tierra se moverá, reyes caerán, reinos se olvidarán, mas tu palabra no pasará, permanecerá. Al Padre, y como Él había amado a los suyos que estaban en este mundo, dice, los amó hasta el fin. Y aquí, hermanos, en esta escritura del capítulo 13, pues nosotros vemos varias cosas, ¿verdad? Vemos varias cosas. Vemos la Santa Cena, vemos el lavatorio y vemos en el huerto del Getsemaní. Estas tres cosas, hermanos, expresan el amor de Jesús por sus discípulos, y lo expresa de una manera tremenda, porque uno come con la gente que desea estar y con los que uno ama. Uno no come con el que no quiere, ¿verdad? Y digo, no porque uno sea egoísta, sino porque uno se goza. ¿Usted se goza cuando está con alguien comiendo, hermano? ¿Verdad que sí? Un amigo, un pariente, un familiar. Pues esta era la última cena, hermano. Y yo no sé si los discípulos sabían o no sabían, pero esta cena se había preparado y era obviamente la fiesta de la Pascua, y era el tiempo donde Él estaba demostrando el amor hasta el final. Él sabía que iba a morir, Él sabía que ya le quedaban pocas horas para ir a la cruz, y era algo tremendo y era algo doloroso. Amén, hermanos. Y entonces Él viene, lo primero que hace es lavar los pies, ¿verdad? Lavar los pies. Y nosotros sabemos que el lavar los pies, pues los discípulos los tomó de sorpresa, y más al apóstol Pedro, que fue el primero que dijo, Señor, no me los laves a mí, no me laves los pies, porque pues tú eres el grande, tú eres el maestro, que tú me vas a lavar los pies a mí. Y el Señor le dijo, mira, que yo hago, tú no ahorita, pero lo vas a entender después. Y esto de lavar los pies, hermanos, no es otra cosa más que una dosis, como yo le llamo, una dosis de humildad y una dosis de servicio abnegado. Escúchame, yo he dicho alguna vez que el que vino a este mundo y no vino a servir, no sirve para vivir. Jesús vino a servir. Jesús dijo, el que quiera ser mayor en el reino, tiene que ser el menor y tiene que servir entre ustedes. Amén, hermanos. Entonces, cuando lava los pies, pues obviamente eso simbolizaba también, o espiritualmente estaba diciendo, es el comienzo de una vida pura delante de Dios. Algunos dicen que es el comienzo de un ministerio o el comienzo de algo que Dios tiene con ellos, pero la razón que sea, siempre el lavar los pies a alguien, hermanos, ayuda mucho al corazón de las personas. ¿Por qué? Porque a veces somos arrogantes, a veces somos orgullosos. Yo siempre he dicho que en una congregación, cuando hay ese espíritu de orgullo, porque sí lo hay algunas ocasiones que hay personas, hermano, con tristeza lo digo, y yo creo que aquí no, pero pues el Señor reprenda al enemigo, ¿verdad? Pero hay iglesias, varón, donde hay familias que se creen dueñas de la iglesia. Perdón si estoy pisando callos. Pastor, ¿qué está diciendo? Pues hay familias que pues mandan al pastor, y pues ya uno no sabe quién es el pastor, si la familia o el pastor, ¿verdad? Y entonces hay lugares donde a veces hay un orgullo tremendo en personas, ¿verdad? De muchas maneras, orgullo de todo. Y cuando existe ese espíritu, un buen remedio es un lavatorio de pies. Porque imagínate que tú no te puedas ver con una hermana pues que te cae mal porque está más guapa que tú, hombre, ¿verdad? Y en el día que estás lavando los pies, imagínate, te toca la hermana que le tienes que lavar, la que menos quieres, hermano. Imagínate, a mí me ha pasado, cuando hemos hecho la dosis de lavar pies, y yo a veces al que menos le quiero lavar los pies, pues no porque tenga algo contra él, sino porque yo sé que a veces no se arreglan los pies, hermano. Y a veces los varones traen un olor bien especial, hermano. Y dice uno, porque uno juzga lo que uno ve, ¿verdad? Las apariencias engañan.
y uno más o menos va calculando y dice: Señor, que me toque este hermano que más o menos se ve que es un poco aseadito, porque el otro se ve bien dejado, Señor. Se ve así como que se olvida y oiga, me toca el que menos quiero, hermano. Y unas tremendas pezuñas por acá, y me llevo el corta uñas, hermano. Porque cuando yo lavo los pies, yo me llevo el corta uñas, me llevo un perfumito, me llevo mi toallita, ¿verdad? Y digo: Señor, pues, y ahí el Señor me pega donde me duele. ¿Por qué? Dios nos da la lección de humildad, y hay que recordar que dice la Biblia que el que se humilla será ensalzado. Amén. Entonces, cuando hay orgullo, hermanos, y esto se debe de hacer, yo creo que hasta en las familias nuestras, no necesitamos hacerlo tal vez en un culto, pero en nuestras propias familias. Ahora, es muy raro que en una congregación se vea esto, ¿verdad? Es muy raro que en una congregación se laven los pies. Nosotros lo hemos hecho algunas veces, ¿verdad? En la otra iglesia que estamos aquí enfrente, lo hicimos algunas 2 veces, ¿verdad? ¿A alguien le gustaría esto alguna vez? Ese amén no me convence, ¿verdad? Pastor, ¿cómo? Claro, los hombres con los hombres y las mujeres con las mujeres, ¿verdad? Pero esto es algo que casi no practicamos, hermano. Y la Biblia dice, hermano: ejemplo les he dado para que como yo hice, hagan ustedes. Y lo que Jesús estaba haciendo con el lavar los pies entre ellos mismos, hermano, era esa escuela de humildad, esa escuela de sencillez. Cuando nosotros vemos el libro de los Hechos, la palabra del Señor dice: y ninguno decía que era todo de ellos, que era suyo lo que poseía, sino que lo ponían a los pies de los discípulos. Y la iglesia crecía, y Dios añadía a la iglesia los que habrían de ser salvos. Quiere decir que el lavar los pies, hermano, trae una bendición tremenda, hermano. Jesús le dijo: Pedro, lo que yo hago, tú no lo entiendes ahora. Y esto habla, voy a repetirlo, de humildad y de un servicio abnegado, hermanos. Y a eso estamos llamados nosotros, a servir. A veces no queremos servir, a veces ponemos excusas para servir. Amén o no amén, hermanos. Y esto habla de intimidad. Ahora, quiero que vea una escritura, porque el mensaje central es la intimidad con Jesús o la comunión con Jesús. Ese es el tema, si usted lo quiere anotar. Y yo quiero que vean en San Juan capítulo 21. Hay un episodio muy particular aquí, importante. Amén. Y ahí en San Juan 21, verso 20, dice que volviendo Pedro, estaban ahí como cenando también, estaban conviviendo. Y volviéndose Pedro, vio que seguía el discípulo a quien él amaba. Amén. O a quien amaba Jesús. Porque Jesús tenía un discípulo. Dijo uno: oye, Señor, ¿tú dices que no haces acepción de personas? Pues no, él no la hizo, sino que las personas fueron excepcionales. Escúchame, él no hace acepción de personas, pero hay personas excepcionales. Hay personas, hermanos, que vamos a decirlo así, rompen barreras y que no les importan lo que tengan que hacer con tal de estar en donde ellos quieren y a quien ellos aman, y que no les importa lo que otros digan ni lo que otros piensen. ¿Sí me estás escuchando esto? Porque aquí estaba Juan, el apóstol del amor, y dice la palabra, el mismo que estaba en la cena, que se había, ¿qué, hermanos? Se había, ¿qué? Reacostado al lado de él, había puesto su cabeza sobre de él, y le decía, y le dijo: Señor, Pedro le dijo: ¿quién es este? ¿Este es el que te ha de entregar, Señor? ¿Quién es el que te ha de entregar? Porque Juan se acostó en su pecho. ¿Estás oyendo? De todos los discípulos, uno solo fue el que se acostó en el pecho. Y como que ellos tenían la idea esa de que pues el que está más cerca de ti te ha de dar la puñalada, ¿verdad? Y ellos dijeron: pues el único que vemos que anda ahí medio como que metido con Jesús, como que quiere caerle bien, como que se quiere ganar el lugar especial con Cristo, pues es Juan, porque es el único que se acuesta en el pecho. Lo que pasa es que dice la Biblia que una profundidad llama a otra profundidad. Quiero que ponga atención. Un abismo llama a otro abismo. Uno atrae, hermano, lo que uno es. Y Jesús es amor, Jesús es vida. Y eso había en el corazón de Juan. Este Juan que se recostó en el pecho de Jesús es el mismo Juan que aparece en la cruz. Porque todos se van. El día de la cruz, el día de la crucifixión, todos se fueron, y el único que estuvo ahí, ¿quién era?
Juan el que estaba recostado en el pecho, porque él había sentido realmente lo que era amar a este Cristo maravilloso, a este Jesús, y no le importaba lo que pensaran. Por eso Jesús le dijo: mujer, he ahí tu hijo, hijo, he ahí tu madre. ¿Por qué? Porque había en el corazón de Juan un corazón como el de él, que era Jesús lo que quería reproducir en ellos. Quería que se inundaran, que se empaparan de su amor. Por eso les lavó los pies, por eso cenó con ellos, por eso se fue al huerto a orar por ellos, para que tuvieran un corazón como el que él tenía. Amén. Y cuando ellos vieron que Juan estaba recostado en el pecho, y ellos dijeron: este es el que se me hace que lo va a entregar, verso 21, entonces cuando Pedro le vio a Juan, le dijo a Jesús: Señor, ¿y qué de este? ¿Y este qué, Señor? Y le voy a decir algo, y no se sientan extraños conmigo, ya saben cómo soy yo. ¿Y a ti qué te importa?, le dijo el Señor. Pastor, ¿por qué dice eso? ¿Y qué a ti? O como usted a veces dice: ¿y a ti qué? Oye, tienes 4 días que no te bañas, ¿y qué a ti? Como diciendo: ¿y qué te importa? Jesús le dijo a Pedro: ¿y qué a ti? O sea, si tú no lo haces es porque tú no quieres. Hay algunas veces que nosotros pensamos que el Señor tiene preferidos o tiene consentidos. No, hermanos, Él está para todos nosotros. Él nos ama a todos por igual. ¿Cierto o no es cierto, iglesia? Él nos ama a todos. Entonces Jesús le dijo, si quiero que este se quede, versículo 22, hasta que yo venga, ¿qué a ti? Tú simplemente sígueme, tú camina conmigo. Te doy o no te dé, esté o no esté aquí como tú quieras, tú sígueme. Yo sé lo que estoy haciendo. Este Juan había aprendido a abrazar a un Cristo al que él amaba. Ahora yo voy a hacer una pregunta: ¿cómo estamos amando a Jesús? ¿De qué manera lo estamos amando? Es bueno que le cantemos, es bueno que le adoremos, pero hay momentos en que uno tiene que demostrar realmente que uno ama al Señor. Hay momentos, y Juan lo demostró en la cruz, porque mientras todos se fueron, aún el apóstol Pedro, ¿tú sabes que Pedro lo negó esa noche? ¿Tú sabes que el Señor le dijo: Pedro, tú me vas a negar esta noche? Y no le dijo: Pedro, vamos a ver, no, te digo que me vas a negar, y el gallo, cuando tú me niegues, va a cantar. ¿Estás entendiendo? Pero este Juan que está aquí no lo dejó. Todos se fueron. El más valiente, que según era Pedro, lo dejó. Señor, yo te prometo que, Pedro, no me prometas nada. Yo sé que tú me vas a negar y yo sé que tú me vas a abandonar. Pero el único que estuvo en la cruz fue este Juan, que se recostó en el pecho. Los únicos, escúchame, hermano, que podemos soportar y caminar la milla extra son aquellos que tenemos intimidad con Dios, comunión con Dios, que tenemos ese apego a las cosas del Señor. Y aunque a veces pareciera, alguien dice: es que es fanático, es que es muy religioso, es que no, hermanos, no es que seamos fanáticos, es que dice la Escritura: nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Y alguien dijo por ahí que amor con amor se paga. Si Él me amó a mí, si Él dio su vida por mí. ¿Alguien está aquí, hermanos? ¿Alguien sabe qué dice Primera de Juan 3:16? Primera de Juan 3:16. Por favor, búsquenlo en su Biblia. Todos se saben San Juan 3:16. No, Primera de Juan 3:16. ¿Y sabe que ese versículo no nos lo sabemos? ¿Y sabes por qué no nos lo sabemos de memoria? ¿Sabes por qué? Porque ahí dice que tú tienes que dar tu pellejo por Cristo. Porque ahí dice: si nosotros le amamos a Él, así como Él murió por nosotros, nosotros también debemos de morir. Hermanos, hermanos están aquí, hermanos, no me hagan llorar, hermanos. ¿Alguien está aquí, hermanos? ¿Quién vive, pueblo de Dios? ¿Cómo dice 1 de Juan 3:16? En esto hemos conocido el amor de Dios. ¿En qué? ¿Y también qué? No lo sabemos. Y ese ni siquiera nos lo memorizamos, porque se trata de poner el pellejo.
se trata de caminar la milla extra, se trata de tomar la cruz. Y cuando se trata del compromiso, nadie quiere. ¿Dónde estaba Pedro cuando le dijo: Señor, yo te voy a defender, Señor? No, Señor, no, hombre, tú no me conoces a mí. No, pues, Señor, ¿a poco no sabes quién es Pedro? Pedro, pues por lo mismo que yo te conozco, sé que tú me vas a negar. Y la prueba va a ser que el gallo va a cantar para que te lo sepas. Y aquel seguía hablando el bocón. Hay algunas veces, hermanos, que nosotros, con todo respeto que usted me merece, es pura cáscara y poca nuez. Hacemos tanto ruido y hablamos y esto y que aquí, que allá. Pueblo de Dios, hay un momento en que vas a ser confrontado realmente cuando amamos o no amamos al Señor. ¿Y dónde se ve? En el momento de la prueba, en el momento de la lucha, en el momento de la persecución. Se ve cuánto nosotros amamos a Cristo. ¿Alguien dice amén en esta hora? Pero ahora vaya a San Juan el Evangelio, porque no he terminado. Porque estamos hablando de la intimidad con Jesús y la comunión con Jesús. Y el que se recostaba en el pecho de él, este fue un hombre al que Jesús le dio una profecía. Y Jesús le dijo: si yo quiero que este hombre se quede hasta que yo venga, ¿qué a ti, Pedro? Y de alguna manera, mira lo que dice el verso 22. Jesús le dijo: si quiero que este se quede hasta que yo venga, ¿qué a ti? Tú sígueme. Versículo 23. Y este dicho de lo que Jesús habló se extendió entonces entre los hermanos. Oye, ¿qué habrá dicho el Señor Jesús? Que aquel discípulo no morirá. Pero Jesús no le dijo que no moriría, sino simplemente dijo: si yo quiero. O sea, si a mí me place, si a mí el Padre me dice, así se va a hacer. Pero el Señor no le estaba diciendo que no iba a morir. Hay muchas cosas que Dios nos quiere, hermano. Cosas que Dios te da. Pero ¿sabes cuándo te las da? Cuando estamos con todo son, y cuando no nos importa lo que pase a nuestro alrededor. Yo creo que todos los cristianos hemos pasado pruebas, hemos pasado luchas, hemos pasado dificultades, y ha llegado un momento en que has tenido el miedo. Mira, porque este Pedro, por miedo, diga conmigo, por miedo lo negó. Otra vez diga, por miedo lo negó. ¿O no es cierto? Porque le dijeron: oye, pues si hablas como ellos, vistes como ellos. Es como usted de pronto le dicen allá: oye, no eres de los hermanos. No, hombre, yo nada más la visito, ahí tengo un jale con un hermano que tengo negocio, soy cristiano. Hay algunos que se avergüenzan de Cristo. Nadie dijo amén. Escúchame lo que te digo. Pero te vistes igual. Oye, escuchar los cantos en tu casa. No, hombre, es que mi hija le aplanó allá el estéreo, hombre, pero yo no. No niegues a Cristo. Porque el que me niegue delante de los hombres, yo lo negaré delante de mi Padre que está en los cielos. No se avergüence de Cristo, no se avergüence del Señor. Es mejor sufrir por la causa de Cristo. Es una gloria maravillosa cuando sufrimos penalidades, como dijo Pablo a Timoteo: como buen soldado de Jesucristo, sufre penalidades y soporta las aflicciones. Pero a veces no, a veces tenemos ese temor. Voy a dejar amigos, el compadre va a dejar mi compadre, ya no me va a dar el contrato, esto, lo otro. Déjese de cosas y confíe en el Señor. Y entre más se apegue a Dios y entre más se agarre a Dios, Él le va a dar la gracia a usted, la gracia abundante. Diga conmigo, la gracia abundante. Y sabe que cuando uno tiene comunión con Dios, eso es lo que pasa. Eso es lo que el Señor hace. ¿Por qué? ¿Por qué le digo esto, hermano? Vaya al libro de los Hechos, por favor. Ya quieren que acabe, ¿verdad que sí? Estamos hablando de la comunión y la intimidad con Cristo. Hechos 4. Y mire lo que dice la palabra. Capítulo 4, hermanos. Gloria al Señor. ¿Quién dice amén, hermanos? Versículo 32 y 33. Después de que Pedro y Juan habían orado por el cojo y el cojo fue sanado, fue causa de que los metieron a la cárcel, los golpearon, los maltrataron. Mientras estaban en la cárcel, la iglesia hacía oración por ellos. Ellos salen de la cárcel, les prohibieron que hablaran en el nombre de Jesús, los intimidaron a que ya no pronunciaran el nombre de Jesús, pero la iglesia se puso a orar y la iglesia dijo: Señor, concédenos hablar con denuedo la palabra. Concédenos, Señor, que sigamos predicando en medio de las tribulaciones. En lugar de acobardarse, en lugar de renunciar a lo que estaban haciendo, se aferraron más a la fe. Yo le digo algo a usted en esta noche: si está pasando luchas en su vida, en su matrimonio y en su persona, en lugar de decir: no, pastor, yo creo que no puedo, agárrese más de Cristo. Agárrese más de Jesús. Mira lo que dice: y la multitud de los que habían creído
era de un corazón y un alma. Hechos 4:32. Y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común, y con gran poder daban los apóstoles, hermano, testimonio de la resurrección de Jesús, el Señor Jesús. Y esto es lo que quiero que oiga: y abundante gracia era sobre todos ellos. Cuando tenemos intimidad con Cristo, cuando tenemos comunión con Cristo, hermano, hasta el feo se hace guapo. ¿Qué está diciendo, pastor? Gracia es la que Dios nos da. La gracia de Dios, le empiezas a caer bien a la gente, no por ti, sino porque el Espíritu de Dios está contigo. Es la gracia del Señor, la gracia abundante, porque estaban empezando a tener persecución. Era el comienzo de la iglesia, era el inicio de la iglesia. Amén o no amén, hermanos. Amén o no amén, hermanos. Y ellos necesitaban que Dios interviniera. Ellos necesitaban que la mano de Dios los sacara adelante, porque los estaban metiendo a la cárcel por predicar y por sanar a los enfermos. Yo no sé si a usted lo han metido a la cárcel. A lo mejor no te han metido literalmente, pero a lo mejor estás en las cárceles de tu corazón, ahí donde te sientes acorralado, donde de pronto no tienes esa paz. Ten comunión con Cristo, y cuando tengas comunión con Cristo, el amor del Señor te va a inundar y vas a tener la gracia abundante del Señor. Amén o no amén, hermanos. Ahora, hay otro pasaje en San Mateo, por favor. Amén, hermanos. El Juan que vimos es el apóstol del amor, pero acá hay otro Juan. Y yo no sé si tú te llames Juan. Y yo quiero que aprenda cuál Juan de ellos quiere ser usted. El primero se recostaba en el pecho, el primero amaba al Señor, el primero estaba en la cruz, el primero no lo dejó y ahí estuvo hasta lo último. Y fue el primero que fue al sepulcro con Pedro. Fue el primero siempre en la cruz, el primero en el sepulcro, el primero que se recostó en el pecho, porque él tenía comunión con el Padre. Cuando usted tiene comunión con el Padre, siempre, como dice Deuteronomio, estarás por cabeza y no por cola. ¿Sí estás entendiendo esto? Y la gracia se derramará. Mateo 11. Mateo 11. Y aquí hay otra historia. Yo me emociono mucho predicando, hermanos, perdónenme. Mateo 11, versículo 2. Y al oír Juan en la cárcel, este es otro Juan, el otro era el apóstol del amor, el que escribe Apocalipsis, el que se recuesta en el pecho de Jesús. Pero aquí hay otro Juan. Este Juan es Juan el Bautista. Y dice: al oír Juan en la cárcel los hechos de Cristo, le envió 2 de sus discípulos. Y aquí me hago una pregunta: ¿por qué le mandas a decir si él es Jesús? Si tú lo bautizaste, ¿o no lo bautizó él? Pregunto, ¿no lo bautizó él? Claro que sí. Él fue el que dijo: he aquí el Cordero de Dios, he aquí él es mayor que yo, no soy digno de quitar la correa de su calzado. Él bautizará con Espíritu Santo y fuego. Escúchame. Pero ahora, como estaba en la cárcel, todas sus creencias estaban siendo sacudidas. Porque hay un momento que cuando estamos en un colapso emocional, hay un momento en el que nos sentimos entre la espada y la pared, entre Faraón y el mar, porque el Faraón viene detrás, pero delante de mí hay un mar, hay un precipicio, y de pronto usted dice: ni para atrás ni para adelante. Hay un colapso en su vida y usted dice: ¿y ahora qué hago? ¿Ahora para dónde? Juan se encontraba en la cárcel, y no era para menos que hiciera la pregunta, porque a veces uno lo mira así, pero es que aquella mujer que había danzado sensualmente, el demonio le había dicho, la mamá: pídele la cabeza de ¿quién? ¿Y usted cree que no le avisaron a Juan que le iban a cortar la cabeza? Sí, le iban a cortar la cabeza. ¿Y por qué le iban a cortar la cabeza? Pues ya sabemos, porque hablaba como un verdadero profeta, hermanos, sin temor, diciéndole al Herodes o al hermano del Herodes: no te es lícito tener la mujer de tu hermano. Y pues nomás por esa razón le querían cortar la cabeza. ¿Alguien está aquí conmigo? Pero ¿qué sucedió aquí? Que vino el colapso y dijo: este Cristo que yo bauticé, este Cristo que yo sé que hace milagros, o sea, ¿será ese Cristo que bauticé? Hay momentos, hermanos, que cuando perdemos, mire, ¿dónde perdió este Juan la comunión? Escúcheme, por favor. ¿Dónde Juan perdió la comunión? ¿Dónde la perdió?
La perdió cuando él a sus discípulos no los llevó al Cristo que él había predicado. Porque si él dijo que él era mayor que él y que él iba a bautizar con Espíritu Santo y fuego, oye, pues si yo sé que aquel es el bueno y aquel es el grande, yo agarro a mis discípulos, hey, vénganse para acá porque este es el bueno. Yo nomás soy la voz del desierto y soy el que abre el camino, pero el buenero es aquel. Así que vénganse conmigo y vamos a someternos al señorío de Cristo. Pero Juan no, Juan se agarró por su lado a hacer su iglesia solito, a hacer su congregación solito. Dijo, no, Señor, tú por allá y yo por acá, para que no nos confundan. Porque no, pues no sé cómo andes tú por allá, ¿verdad? Con tus visiones, ¿verdad? Escúcheme, se oye raro lo que estoy hablando, pero ahorita lo voy a llevar a la Biblia, porque yo no nomás hablo de oquis, escúchenme. ¿Están aquí conmigo, hermanos? ¿Dónde perdió Juan la comunión? ¿Dónde perdió el hilo? ¿Dónde perdió la vida y la savia que venía de Dios, o el Espíritu de Dios, mejor dicho? ¿Dónde perdió esa conexión con este Cristo? Cuando él se separó y él dijo, yo voy a hacer mi propia iglesia. Tú lees en la Biblia, y quiero que vayas a San Juan, por favor. Están muy calladitos, dijo la pastora anoche. San Juan capítulo 4. Porque el primer Juan estuvo en la cruz. El primer Juan, ¿qué? Estuvo en el sepulcro. El primer Juan se recostó en el pecho porque él amaba realmente y quería estar con Jesús en cada momento, en cada poro de su vida. Él quería respirar a Jesús como nosotros tenemos que respirarlo. Pero se sentía como autosuficiente, quiso ser independiente. Cuando uno se quiere hacer independiente, uno pierde el hilo de todo, hermano. Mira lo que dice San Juan capítulo 4 versículo 1. Cuando pues el Señor Jesús entendió que los fariseos habían oído decir, ¿quiénes eran los que hablaban? Los fariseos, porque los fariseos solamente estaban cortando con la tijerita, eran tan chismosos y tan religiosos. Y mira lo que hizo Jesús, comió con pecadores. Y mira lo que hizo Jesús, allá está hablando con una mujer. Y mira lo que hizo Jesús para... Y ellos traían en la comidilla todo lo que era la iglesia. Pero ellos, los fariseos, habían observado algo. ¿Y qué habían observado? Dice, los fariseos habían oído decir, Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan. Entonces Juan, ¿cómo? Oye, Juan, pues sí, porque desde ahí empezó a declinar la vida que estaba en Juan, porque se desconectó, perdió la conexión con la vida que es Cristo. Y dice, aunque Jesús no bautizaba, sino sus discípulos. Y hay otro pasaje que no quiero que lo busque, pero quiero que lo escuche. Cuando un día llegaron los discípulos de Juan y llegaron y le dijeron, Señor, nosotros tenemos hambre, Señor, y yo veo que tus discípulos no comen, tragan, Señor. Pastor, ¿por qué dice eso? Porque le dijeron, Señor, ¿por qué tus discípulos no ayunan? Y nosotros, Juan nos tiene a pura agua. Y el Señor les dijo, porque mientras esté el esposo con ellos, no tiene necesidad, pero cuando el esposo les ha quitado, tendrán la necesidad de ayunar. Fíjate, las dos escuelas, la escuela de Cristo y la escuela de Juan el Bautista. Acá ayunaban y oraban y reprendían demonios y todo esto. ¿Sí estás entendiendo esto, hermanos? ¿Sí estás captando esto? Y acá los discípulos, porque estaban en la vida, en la conexión con Dios. Cuando tenemos intimidad, cuando tenemos comunión con el Señor, hermano, alguien ha viajado hacia el sureste por acá. Hay una carretera que no quiero decir el nombre, pero hay una carretera que tiene tantos pozos, hermanos. Santo Padre Celestial. Y dice uno, bendito Dios, no hay otro, hasta no sé por dónde, ¿verdad? Y tienes que andar ahí, yo no sé, esquivándolos, ¿verdad? Andas buscando el más pequeño para ver dónde quieres caer, ¿verdad? La vida de un cristiano, póngame atención, la vida de un cristiano cuando tiene comunión es una carretera lisa y llana. Cuando tú vas a una carretera que está como una autopista lisita, no, hermano, le pones 140, 150. Ya si le pones 170, pues ya, que Dios te guarde, hermano. Pero vas y todavía le dice, oye, esposa, no se siente nada. ¡Hala, qué padre se siente! Pues vas en autopista, corazón. Está la carretera perfecta, solita.
está para ti, ¿verdad? Ni hoyos, ni nada. Pero te vas donde hay hoyos, hermano, manejas a 10, a 15 por velocidades, ¿verdad? ¿Sí estás entendiendo? ¿Cuál carretera nos gusta más, hermano? La lisita, la facilita. Cuando tenemos comunión con Él, el camino se hace fácil, el trayecto se hace fácil, ligero. Jesús dijo, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. ¿Cuándo te complicas la vida? Cuando tú te desconectas con Él. Cuando Juan se desconectó con Él, entonces Juan mandó a preguntarle, Señor, vuelva conmigo a lo que dice Mateo, por favor. Estoy a punto de aterrizar, porque yo quiero preguntarte, ¿cuál de esos Juanes tú quieres ser? Yo quiero ser el Juan que se recuesta en el pecho. Yo quiero ser el Juan que esté al pie de la cruz. Yo quiero ser el Juan de la encomienda. He ahí tu madre, he ahí tu hijo. Yo quiero ser el Juan a los que les da la revelación, porque este mismo Juan escribió Apocalipsis. Yo quiero ser ese Juan que tiene la vida de Dios. Amén o no amén, hermanos. El decir Juan es un decir nada más, pero quiero que entienda eso, que cuando estamos conectados con Él, la vida es más fácil, la vida es más sencilla, no se complica tanto, porque tenemos a Él que está con nosotros, amén, hermano. Pero este Juan aquí en Mateo, mira lo que dice la palabra 11, Mateo 11 versículo 3, mandó a preguntarle, ¿eres tú aquel que había de venir o esperamos? Pues si usted lo bautizó, ¿no se te hace raro eso? Pregunto, ¿no se te hace raro? Y entonces Jesús le dijo, versículo 4, vayan y díganle a Juan las cosas que oyen y las cosas que ven, porque él las dejó de ver. Él se enfrascó tanto en su entendimiento, en su propia teología. Él se encargó de decirle a sus discípulos muchas cosas, y buenas, por cierto, no eran malas. Pero si tú sabes que acá está el autor de la vida, si tú sabes que acá está el mero, ¿por qué no te acercas a Él? ¿Por qué tienes que ir por tu lado? Yo veo a muchos cristianos que a veces quieren llevar la vida cristiana de una manera alterna, y no estoy en contra de nada, pero a veces queremos como que ayudarle a Dios. Y yo le voy a decir algo, Dios no necesita ayuda de nosotros, somos nosotros los que necesitamos la ayuda de Él. A veces queremos llevar la vida cristiana como que si fuera una vida natural, normal. No, esto es espiritual, hermano. ¿Alguien dice amén a esto? ¿Amén o no amén, hermano? Y entonces dice aquí el versículo 4, díganle a Juan lo que oyen y lo que ven. Los ciegos ven, versículo 5, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el evangelio. Y me gusta el versículo 6. ¿Cómo dice el versículo 6? Bienaventurado el que no halle tropiezo en mí. ¿Y sabe lo que estaba diciendo Jesús? Juan encontró tropiezo en mí, pero inmediatamente el Señor resana todo lo que acaba de decir y dijo, no hay un profeta como este Juan. Primero explica por qué Juan se le tuvo que cortar la cabeza, porque se desconectó de Cristo. Si Juan hubiera permanecido con Cristo, le hubiera pasado lo que el apóstol del amor no se hubiera ido antes de tiempo. Y eso lo digo yo de una manera personal, con una revelación del Espíritu, porque él quiso hacer su propia iglesia, su propia, sí hablando de Dios, sí hablando de la palabra, pero no conectado a la vida de Dios. ¿Me está entendiendo lo que estoy hablando? Ahora, ¿por qué estoy diciendo esto? Vaya al libro de los Hechos, por favor, porque yo sé que hay caras que me están viendo medio raro, y yo quiero que usted no tenga conocimiento, yo quiero que usted tenga revelación, yo quiero que usted tenga conexión con el Padre. Yo no quiero un cristiano de costumbre, no un cristiano nominal, porque el cristiano nominal se puede poner camisa con versículo bíblico. La otra vez ya se lo platiqué, vino una persona en el tráfico, y adelante de él estaba una camioneta, y en la camioneta decía, hermano, si tú eres cristiano, pítame 5 veces. Y el hermano que estaba atrás pues era cristiano, ¿verdad? Y vio la camioneta y pues le pitaba, pi, 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 pi. Estaba el semáforo, bueno, pues llegó el rojo y le estaba pite, pite. Pues que se baja el de la camioneta, hermano, y que le toca la puerta. ¿Qué prisa trae usted? ¿Por qué me anda tocando? Pues no, es que en la camioneta dice que 5 veces si sos cristiano. Y pues soy cristiano. La camioneta no es mía, es de mi suegro. ¿Entendió lo que le dije?
Hay cristianos que se ponen camisas, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, pero bien paganos, hermano. Cristianos nominales, no reales. Dios no quiere un cristiano así. No quiere un cristiano que sepa y que tenga conocimiento, sino experiencia. Cuando tenemos experiencia y conexión con Dios, nuestra vida queda marcada, nuestra vida queda impactada. Y antes de ir a este versículo de Hechos 19, es Hechos 19, le voy a decir dos cosas aquí. Nuestras vidas son marcadas cuando tenemos esa impresión de Dios en nuestra vida, esa marca de Dios en nuestra vida. ¿Alguien se acuerda de Nicodemo, el que fue a buscar a Jesús de noche? El que sabía mucho de la palabra, el que ni siquiera entendió cuando Jesús le dijo, es necesario de ser de nuevo. Y fíjate por dónde se salió este. ¿A poco voy a entrar otra vez por segunda vez en el vientre de mi madre? Ay, corazón, no te estoy hablando de ese nacimiento, te hablo de un nacimiento espiritual. Tenía mucho conocimiento, pero no tenía la revelación del Espíritu. ¿Entiende lo que estoy hablando? Eso es lo que Dios quiere, hermano. No ser un cristiano que conozco Biblia, que es que yo conozco, es que mi mamá, es que mi abuelita. No, compruebe usted por experiencia personal, por esa relación, por esa comunión que usted tiene con Dios. Amén, hermano. Porque hay, amén o no amén, hermano. Porque hay un momento en que uno tiene ese colapso, desánimo, frustración, impotencia. Bueno, ¿dónde está Dios? ¿Será que me abandonó? ¿Será que Dios me dejó? No te dejó ni te ha abandonado. Ahí está el Señor contigo. Porque aunque pases por el fuego, yo estaré contigo. La llama no arderá en ti, y si por las aguas pasas, no te ahogarán, dice el Señor. ¿Alguien le da un aplauso a Jesús esta noche? ¿Alguien dice amén? Y ese Nicodemo fue impactado y marcado por Dios, porque cuando quisieron aventarlo por un despeñadero, en el capítulo 7, no lo busque, de San Juan, Nicodemo le dice, ¿acaso nuestra ley juzga a un hombre sin antes darle un juicio y una sentencia justa? Y con las palabras de Nicodemo dice la Biblia que Jesús pasó por en medio de ellos. Y ese Nicodemo, que usted no lo ve en toda la Biblia, en todo San Juan, fue el único con José de Arimatea que fueron por el cuerpo de Jesús. Discípulos que no estaban ahí, pero estaban ahí. Otra vez, discípulos que estaban ahí, pero no estaban ahí, porque no andaban, pero estaban conectados con Jesús. Habían sido marcados por Jesús. De hecho, a José se le llama el discípulo secreto. ¿Alguien ha oído eso en la Biblia? El discípulo secreto. No estaba entre todos, pero estaba marcado por Cristo. Eso es lo importante. Miren, hermano, me dejan hablar esta noche. Pastor, ¿por quién está agarrando la boca? No, pero déjenme hablar, por favor. Hay gente, hermanos, que a veces a lo mejor no viene a la iglesia durante un mes, 15 días, pero porque verdaderamente no pueden, porque no se los permite su trabajo, pero tienen comunión. Porque ahí en el trabajo, ¿sabe qué hacen? Ponen su celular con su música. Ahí en su trabajo, yo no sé si con permiso o sin permiso, utilizan el wifi para estar alimentándose de la palabra del Señor. Y no pueden venir, y no están todos los días en el culto. Pero a pesar de que no, y perdónenme lo que les voy a decir, porque luego dicen, ay, el pastor siempre sale con algo. Se los voy a decir en el amor de Cristo. No vienen en 15 días, no vienen en un mes, pero se alimentan con su celular, su Biblia electrónica, porque ahora usted puede bajar su Biblia en el celular. Se alimentan de la radio, se alimentan de los que ven en el YouTube, de lo que ven, lo que vea, se alimentan, su corazón se alimenta. ¿Alguien dice amén a esto? Pero el día que vienen al culto, se ve la presencia de Dios en su vida, se ve sus corazones, porque llegan apasionados, no llegan indiferentes, llegan con esa hambre. Cuando, amén o no amén, hermano, es como cuando usted extraña algo de algún lugar, algún platillo, alguna comida. Usted fue al extranjero, se fue a otra ciudad y tenía tiempo que no comía tortas de la barda, ¿verdad? Y ya nomás viene en el camino, ay, tortita de la barda, nomás llegando a Tampico con chicharroncito, y te la vienes saboreando, hermano. ¿Estás entendiendo esto? No tienes un mes que no vas a la iglesia, pero el día que llegas te bebes la palabra, saludas a los hermanos, se ve tu entusiasmo, se ve tu entrega, se ve tu devoción. Amén, hermano. Alguien dice amén. Y lo que más me gusta de todo es que llegan conmigo. Me miró, lo miré y nos miramos. Y entonces lo que más me gusta es que
llegan con su morralito de diezmos así. Pastor, tenía un mes que no venía, pero estas 4 semanas me sentía incómodo, pero ahí en mi trabajo me alimenté de Cristo. Y no estamos hablando de miles de pesos, pero ahí traen sus diezmitos aquí. Pastor, ore por ellos. Y ore para que Dios me cambie el turno. Ore para que Dios me dé un trabajo donde yo quiero, porque yo quiero ayudarle, pastor. Y eso lo quebranta a uno, hermano. No que le da el diezmo, no. El ver la conexión que tienen con Dios. Porque recuerda lo que te voy a decir: el Espíritu da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. ¿Cierto o no es cierto? Porque hay una comunión, hay una intimidad con el Padre. Puede estar ausente de la iglesia, puede estar ausente de nosotros, pero allá se alimenta. ¿Amén o no amén, hermano? Y luego volteamos la moneda y vemos a otro que viene, que está todo el culto, que viene en cada reunión, y pues nomás viene y se sienta, pero no se ve nada. Buenas noches. Nadie dijo nada. ¿Ya se atoró algo o qué, hermano? No se ve nada, ni para atrás ni para adelante. Indiferente, frío, calculador, hasta se duerme. No ofrenda, no diezma, no compra. Dices, ¿de qué se trata esto? Porque no hay conexión, no hay comunión. Haces, escúchame por favor, haces hasta tu propia teología. Es que están cerrados, el espíritu está despierto. A mí no me digas, a mí no me digas eso. Hechos 19, y con esto termino porque no. ¿Quién vive, hermano? ¿Estamos de aquí? ¿Qué quería hacer Juan? Su propia iglesita. Este Juan del que estamos hablando estaba en la cárcel, la cabeza, estaba dudando de Cristo. ¿Será él? ¿Será el otro? ¿Qué pasa? Mandó a sus discípulos: díganle ¿qué hago? Porque pues yo lo bauticé. Y mira lo que dice San Juan, Hechos 19. Y ve hasta dónde había influido Juan el Bautista, su escuela que tenía en sus discípulos. Hechos 19, versículo 1 en adelante. Aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corintio, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso, y ahí encontró a ciertos discípulos. Y entonces les preguntó y les dijo: ¿recibieron el Espíritu Santo cuando creyeran? Porque Pablo era un promotor del bautismo del Espíritu Santo. Y ellos dijeron: ni siquiera hemos oído si hay qué. Si hay qué. Lea lo que estoy leyendo conmigo, Dice: ni siquiera hemos oído que hay Espíritu Santo. ¿Cómo? Versículo 4, versículo 3. Entonces Pablo les dijo: pues ¿en qué fueron ustedes bautizados? Y ellos le dijeron: pues nomás con el bautismo de ¿quién? Pues Juan nomás nos dijo que el agüita y ya. Nos metió al agua. ¿Cómo? No, nomás hay que meterse al agua. Hay que sumergirse y embriagarse con el Espíritu Santo, porque donde usted encuentra el embriagarse del Espíritu es en esta carta de Efesios. No te embriagues con el vino con el cual hay disolución, sino embriágate del Espíritu Santo. Así que Pablo era un verdadero promotor de la llenura del Espíritu Santo. Entonces versículo 4 dijo: Juan bautizó con bautismo de ¿qué? Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo que creyesen en aquel que vendría después de él, esto es a Jesús el Cristo. Y cuando ellos oyeron eso, fueron bautizados en el nombre de Jesús. Pero habiéndoles Pablo impuesto las manos, vino sobre ellos. ¿Quién vino? ¿Quién vino? ¿Y qué comenzaron a hablar? ¿Qué comenzaron a hablar? Y yo aquí digo: ¿y por qué Juan no les enseñó el bautismo del Espíritu Santo? Pues no está diciendo que él bautizará con Espíritu Santo y fuego. Y entonces ahora, ¿por qué nunca les hablaste del bautismo del Espíritu Santo? Porque él estaba haciendo su propia iglesita a su manera, a su criterio y a su teología. Escúchame lo que te digo. Por eso los discípulos le dijeron a Cristo: Señor, ¿por qué tus discípulos ayunan? No ayunan y nosotros sí. Juan estaba haciendo lo que él quería y lo que él podía hacer, pero él no tenía la revelación y no tenía la unción, porque no había conexión con Dios. Cuando perdemos la conexión, cuando perdemos la intimidad con Dios,
Dios, vamos a batallar, vamos a dar de tumbos. Escúchame lo que te digo, iglesia, esta noche. Vamos a estar remando contra corriente. Sí, tu matrimonio va a estar bien y vas a ir a terapia psicológica y vas a ir con el psiquiatra y vas a ir a todos lados, sí, y lo vas a sacar adelante. Pero cuando tienes comunión con Cristo, te da sabiduría, te da entendimiento, te da revelación. Amén o no amén, hermano. Y la gracia de Dios es derramada sobre tu vida porque estás conectado con el Padre, porque estás bendecido. Amén. Y como dijo Pedro, no me laves los pies ni la cabeza, lávame todo, Señor, porque has entendido el verdadero amor del Padre. Porque has, amén o no amén, iglesia, porque has entendido lo hermoso que es la presencia de Cristo en tu vida. ¿Quién dice amén en esta noche, iglesia? ¿Quién dice amén?